ahora sí. Bueno, se suponía que tenía que haber una presentadora, pero como no llegó, y en aras del tiempo, me presento. Mi nombre es Mario Weisblut, agradezco a Fundación Telefónica haberme invitado desde tan lejos, de fuera del continente, desde Chile. Y quiero comentarles algo. Originalmente habíamos hablado de la posibilidad de que yo les presentara el tema de la política educativa y del conflicto político que tenemos en Chile con la educación. Pero posteriormente se prefirió que yo hablara más bien del tema más técnico de cómo un movimiento ciudadano ha podido utilizar las redes sociales para su desarrollo y aumento de influencia. Sin embargo, muchas personas me han consultado, oye, ¿qué está pasando en Chile? ¿No? Entonces, si nos queda un poco de tiempo, voy a tratar de hacerla un poco más corta, de manera que si a la hora de las preguntas tienen alguna duda o consulta sobre el tema, lo comentamos también, ¿no? Les voy a contar la historia. Por cierto, estuve atentamente escuchando en el plenario de cómo las tecnologías de información solas o en un vacío, o por lo menos así lo entendí yo, es poco lo que pueden ayudar si no hay un cambio de contexto. Aquí ustedes van a ver algo muy paralelo, es decir, cómo hemos utilizado la tecnología y las redes sociales, pero dentro de un contexto en el cual las han hecho efectivas, ¿ok? Voy a comenzar por una breve descripción de qué es Educación 2020. Nosotros somos un movimiento ciudadano que nació de manera muy poco planificada hace aproximadamente 3 años atrás, antes de estos conflictos, y salimos para protestar por el problema de la calidad y la equidad de la educación en Chile. Para que ustedes se formen una idea, yo escucho muchas quejas sobre la educación en España. Quiero que estemos claros de que en Chile el nivel de la educación es peor que en España, peor que en todos los países de la OECD, sin embargo, ligeramente superior al del resto de los países de América Latina. Nosotros usamos para describir el nivel de la educación en Chile con una regla muy fácil de recordar, que es la regla del 40%. El 40% de los que egresa de educación básica no entiende lo que lee, el 40% de los que egresa de educación media no entiende lo que lee, el 40% de los que ingresa a la universidad no entiende lo que lee, y algo así como el 39% de los que egresa de la universidad no entiende lo que lee, y eso incluye también a los profesores. Por lo tanto, esto retroalimenta el ciclo perverso del sistema educativo chileno. Nosotros nacimos para durar un mes. Íbamos a hacer una especie de despliegue en un sitio web, íbamos a entregar un manifiesto en el Palacio Presidencial, pero era un movimiento iniciado por los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile Católica y tenía un carácter más bien testimonial. No estaba planeado para que yo estuviera aquí hoy día, 3 años más tarde, contándoles la historia, ¿no? Sería largo relatar la cadena de acontecimientos. Nuestro movimiento es muy pluralista, contiene gente que viene del mundo de lo religioso y gente atea como yo. Los ateos como yo decimos que fue un encadenamiento fortuito, los religiosos dicen que fue Dios, ¿no? Pero en alguna parte estará la explicación verdadera. Pero el hecho es que, y esto creo que es importante destacarlo para lo que vamos a comentar a continuación, ¿quiénes nos sugirieron que nosotros teníamos que convertirnos en un movimiento permanente? Después de que armamos un tremendo escándalo en este mes que iba a durar. En paralelo, en 2 reuniones, una fue de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que nos dijo, mire, si ustedes no siguen creciendo y gritando, aquí no va a pasar nada. Y otra fue de la ministra de Educación del momento, que en un dado momento me llamó
y me comentaron, oiga, si ustedes no siguen creciendo y gritando, aquí no va a pasar nada. Porque no basta con una declaración, las cosas pasan cuando se aprueban leyes, programas, presupuestos, ¿no es cierto?, en el Ejecutivo y en el Congreso, y ahí es cuando se traban las cosas políticamente. Lo que quiero decirles con esto es que fue el propio Estado chileno, expresado en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el que le dijo a un movimiento ciudadano que en ese momento éramos 4 gatos, oigan, tiene que entrar alguien aquí a desordenar el tablero, porque el tablero ya está completamente trabado, de manera de que avancemos con la reforma educativa. Ahora, también tengo que decir que esto nos sorprendió mucho y que nosotros no teníamos planificado desarrollar este movimiento, sino que tuvimos que ir inventando sobre la marcha lo que podríamos llamar el modelo de gestión. Y es sobre ese modelo de gestión que voy a tratar de explayarme a continuación. Esto ha sido en una muy simple secuencia. Como yo no alcanzo a ver, no voy a tener que correr un poquitito, ¿no? Esto ha sido en una muy simple secuencia el cómo ha evolucionado esto. Comenzó con una columna que yo escribí en una revista semanaria denunciando la brutalidad de la realidad educativa de Chile. Esto después comenzó a discutirse, fíjense ustedes, aquí ya entran las tecnologías de información, en la intranet de los alumnos de la Escuela de Ingeniería donde yo soy profesor, sin que yo me enterara. Y después los alumnos se me acercaron y me dijeron, oiga profesor, ¿y qué vamos a hacer? Pero ¿cómo que vamos a hacer? Yo soy profesor en la Universidad de Chile, escribo columnas, pero no es mi negocio ¿no? Pero ellos insistieron y de ahí fue entonces el origen. Después de esto nos invitaron a un programa de televisión muy conocido en Chile, y en este programa de televisión ya pusimos un sitio web y llamamos a adherirse a nuestros planteamientos, poniendo lo que en Chile es muy importante, tu cédula de identidad o como tu número de pasaporte, es decir, una adhesión que fuera formal, en la cual hubiera una identificación, ¿no? Curiosamente, cuando hubo la primera explosión de adhesiones en el sitio web que superó todas nuestras expectativas, se empezaron a generar grupos Facebook espontáneos, que se llamaban Educación 2020, pero que nosotros no controlábamos y que no sabíamos qué diablo estaba pasando en todos estos grupos Facebook, ¿no? Y de ahí ya pasamos a la etapa de institucionalización. Ya estoy hablando de que ya nos convertimos en una fundación. El color verde oscuro es cuando ya estamos formalitos como una fundación. Ahí ya pusimos un sitio web institucional más serio. El primero se armó en 2 días con un estudiante de ingeniería y con mi hijo chico, ¿no? De ahí ya pasamos a tener un sitio Facebook oficial de Educación 2020. Después llegó Twitter y tenemos el Twitter oficial de Educación 2020, que es @Educación2020 para el que lo quiera seguir. Después entramos a la fase de la gestión de mailing, que comenzó a ser un asunto muy crucial. Porque cuando uno ya tiene 81.000 adherentes, que algunos son universitarios, otros son profesores, otros son profesionales, tú ya tienes que empezar a segmentar tus públicos objetivos en relación con tus mensajes. Entonces comenzó la fase de lo que en un negocio se llamaría marketing relacional, es decir, segmentar tus mensajes y tus cuestiones de acuerdo a los distintos tipos de audiencia. Y también creamos un sitio web colateral que se llama entusmanos.cl, que no es el sitio institucional, que es el sitio donde la ciudadanía puede bajar materiales educativos, pero no materiales educativos como enseñar a sumar o a restar, sino materiales educativos sobre la realidad de la educación, que es el propósito de nuestro trabajo. Esta es la portada del sitio web oficial que tenemos hoy día. Allá arriba pueden ver
hasta ayer o anteayer eran 81.400 adherentes. Y aquí ustedes pueden ver muy chiquito lo que después les voy a explicar que es el epicentro de nuestra estrategia, que es lo que llamamos convergencia de canales. Y está Facebook, está YouTube, están, en fin, todas las otras herramientas de la red. Y si ustedes se fijan en la portada del sitio, sigue siendo el epicentro de la portada el adhiérete. Es decir, para nosotros el continuar creciendo en adherentes es importante. ¿Y por qué es importante? Porque mientras más adherentes tenemos, la clase política nos respeta otro poquito más, ¿no? Por lo tanto, en los números de adherentes está nuestra fuerza. Y por cierto, el sitio se ha convertido en un enorme repositorio, de documentos, prensa, preguntas frecuentes, la cantidad de documentos de política educativa, no solamente los que nosotros hemos desarrollado, sino que toda la documentación de política educativa que pueda uno pensar y que haya caído en nuestras manos va a lo que podríamos llamar la biblioteca de Educación 2020, asequible para cualquiera que la quiera consultar. No es el tema de esta charla nuestros planteamientos básicos de política educativa, eso daría para otra conversación, vamos a hablar de redes sociales, pero no puedo dejar de por lo menos mencionar cuáles son los elementos clave. Los elementos clave son profesores de excelencia, porque todo el mundo nos dice que sin profesores de excelencia no hay educación por mucha TIC que tú pongas en el aula, ¿no? Otro elemento que ha sido, creo, poco mencionado, mañana va a haber una charla sobre ese tema, es que no conocemos ninguna escuela exitosa que no tenga un director de excelencia. No conocemos. Y créanme que ya a estas alturas hemos visitado muchísimas. Y director de excelencia no es un burócrata, no es un administrador, es un líder. Es un líder que sabe mover a la comunidad de profesores, que sabe mover a la comunidad de alumnos, a la comunidad de padres, es decir, que sabe inspirar un sentido de misión pedagógica en una escuela. Y eso en Chile también es un déficit muy, pero muy grave. También tenemos un problema de proporción docente-alumno en las escuelas vulnerables. Es común encontrar en Chile escuelas que tengan aulas con 40 alumnos, no sé en España o en otros países. A lo mejor uno a un niño de clase acomodada en una escuela de 40 alumnos lo puede educar. Pero si ustedes tienen niños vulnerables en un país altamente inequitativo, es virtualmente imposible que un profesor pueda educar a 40 alumnos en un aula en que sus padres tienen graves problemas sociales, drogadicción, crimen y cuestiones por el estilo. Apoderados, padres más participativos y, por cierto, un monumental aumento de recursos financieros que Chile hoy día subgasta en relación a los países de la OECD. Para que ustedes se formen una idea, el gasto por alumno en básica de Chile comparado con el promedio de OECD es 1/3 per cápita del gasto de OECD, y el gasto en educación media es 1/4 de lo que en países de la OECD. Vuelvo a insistir, si después ustedes tienen consultas sobre los planteamientos. Y hay un tema más que es transversal a todo esto, y es que Chile tiene un modelo muy particular, muy especial, en el cual la educación privada, por las políticas implantadas hace 30 años en el gobierno militar y que todavía subsisten hasta hoy, la educación particular compite con la pública en una situación muy especial, larga de detallar, y la educación pública viene cayendo en picada. Hace 30 años atrás la educación pública era el 80% de la matrícula nacional, hoy día es el 37%, y yo me temo que después de los conflictos que estamos viviendo ahora va a caer abajo del 30%. Entonces la defensa de la educación pública también es un tema transversal de nuestros planteamientos. ¿Qué hacemos para
para lograr lo que nos proponemos, que es cambiar las políticas públicas. En primer lugar, y lo más importante, es llevar al Parlamento y al Poder Ejecutivo propuestas específicas de programas y leyes que se cambian, ¿no? Para eso nacimos, que es la actividad número 1. Tenemos un programa de difusión, publicidad e información segmentada a distintos públicos objetivos. Estamos permanentemente en un proceso de consulta y de dar información a los 81.000 adherentes que reciben un tratamiento más frecuente que el público en general. Hace un año empezamos con bastante éxito, decidimos que íbamos a entrar a trabajar en terreno también. Es decir, estamos trabajando en 6 o 7 municipios, ayudando a los municipios a implantar nuestros principios, con lo cual ya dejamos de ser solamente un policy think tank y entramos a trabajar en el terreno, lo cual nos da la gran ventaja de que ahora sabemos exactamente qué es lo que está pasando en el territorio educativo. Por cierto, de nuestros 81.000 adherentes, 12.000 son profesores y 1.000 son directores de escuela, por lo cual están permanentemente también informándonos y retroalimentándonos. Y finalmente, el punto 5 está ahí puesto elegantemente como mantener un diálogo permanente. Yo lo llamaría lobby, ¿no? Es decir, estar permanentemente, ¿no?, tratando con todos los stakeholders de la educación, escuchando, opinando, dialogando, y especialmente con los que toman las decisiones, que al final del día es el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Vamos ahora a la parte propiamente de redes sociales. Esta es la curva de adherentes formales a Educación 2020 en el tiempo. Lo que se ve al principio es la explosión inicial, cuando recién salimos al aire, y después ya comienza una pendiente permanente de aumento fruto de nuestra actividad constante, y ya vamos arriba de 80.000. Por cierto, también es interesante preguntarse si hay gente que se ha desadherido, porque bueno, también es comprensible que alguien se entusiasme y después diga no me gustaron, ¿no? Y yo, en el último conteo que hicimos, en estos 3 años se nos han desadherido, o sea, diciendo no los quiero más, a algo así como 100 personas, de un total de 81.000. Y vamos ahora a los medios. La cuenta Facebook. No saben el trabajo que tuvimos para lograr que todas estas cuentas Facebook espontáneas se canalizaran a un sitio Facebook único. Eso fue un trabajo infinitamente difícil. Ya tenemos 55.000 fans de Facebook, pero que participan activamente. Cada vez nosotros alimentamos con material, discuten, se arman peleas dentro del sitio web de Facebook, etcétera, etcétera. Tenemos un total en el sitio web, perdón, esa información debería venir un poco más abajo. Hemos tenido 13 millones de bajadas de publicaciones específicas del sitio web, 13 millones de documentos que alguien ha hecho un download de alguna material. Total de comentarios a las publicaciones 30.000, promedio de usuarios activos por día en Facebook 5.000 diarios, ¿no? Twitter, el Twitter de Educación 2020, y déjenme decirles que Twitter es un fenómeno impresionante al cual vale la pena que le dediquemos un rato de discusión, porque Twitter para nosotros ya dejó de ser una broma. O sea, al principio era como como dijera uno, una monería, un chistecito, ¿no? Algo simpático. Hoy día es una de nuestras principales herramientas políticas. ¿Por qué? Porque nos siguen periodistas y parlamentarios. Por lo tanto, cuando mandamos un misil por Twitter,
5 minutos después estamos recibiendo una llamada de algún periodista para preguntarnos por lo que dijimos. Aquí es donde comienza la convergencia de canales entre la prensa y las redes sociales. Vimeo, si ustedes quieren ver nuestros planteamientos, supongo yo que esta ponencia va a quedar disponible en el sitio web de la conferencia. Hay un video de 20 minutos en el cual explicamos el problema de política educativa de América Latina y de Chile. Lo pueden ver en ese Vimeo. Un canal YouTube con 146.000 reproducciones, parte de la convergencia de canales. Déjenme decirles que el primer spot que sacamos con ayuda gratuita de una agencia de publicidad fue tan pero tan terrorífico, porque estaba diseñado así como para hacer un golpe en los dientes, así, porque la agencia de publicidad nos dijo, mira, tienen una chance de irrumpir y la verdad es que es un poquito espeluznante, es tan espeluznante que fue censurado en la televisión abierta, pero en el fondo ese video era solamente un anuncio de lo que iba a pasar después en Chile, ¿no? Así que los invito a ver después ese video, dura exactamente 30 segundos, y en 30 segundos la agencia de publicidad se las arregló para pegarte una cosa así que uno queda medio tiritón, ¿no? Una cosa que nos pasó muy interesante es que cayó en nuestras manos un documento que todos ustedes pueden consultar porque está disponible, allá abajo está marcado, que se llama Non-Profit Benchmark Studies de redes, es decir, estadísticas internacionales sobre cómo las ONG y los non-profit usan redes, y nos quedamos muy orgullosos en verdad por ver que superábamos los promedios, pero por lejos logramos en estos 3 años. Por ejemplo, el promedio de followers en Twitter de una ONG es 4.600, nosotros tenemos 74.000. Sí, exactamente. Fans en Facebook normalmente 15.000, nosotros estamos en 55.000. Tasa de apertura de mails, que es una cuestión que es bien complicada de lograr, 18%, nosotros tenemos un 20% de tasa de apertura de mails. Es decir, estamos muy contentos de que nuestra estrategia digital de redes ha sido lo suficientemente profesionalizada como para que sea exitosa en lo que queremos hacer. Prensa. Aparte de tener 2 personas full time todo el día en el computador en las redes sociales, YouTube, canal, Facebook, tuiteando todo el día, con una periodicidad adecuada para no cansar a los tuitólogos, ¿no? La prensa para nosotros ha sido un elemento fundamental. Es decir, uno no puede existir solamente en el mundo virtual, ¿eh? Eso es muy, muy importante destacarlo. Pero tenemos una jefa de prensa, full time, que desarrolla relaciones con la radio, la televisión, los medios, y hemos logrado que en promedio aparezcamos una vez por día en algún medio de radio, televisión o prensa escrita. Y por supuesto, cada vez que aparece algo en televisión, va el link al sitio web, a Twitter, a Facebook. Es decir, se va nuevamente retroalimentando la prensa con los canales de redes sociales, ¿no? Entonces, no los voy a molestar con... estas son algunas de las notas de prensa clave que han habido a lo largo de este periodo, pero como les digo, es en promedio una por día, ¿no? También tenemos un programa de información a la ciudadanía, es decir, un pequeño equipo que prepara materiales como este. Directores que pueden contribuir a erradicar el maltrato escolar. Es un problema de policy, los directores. ¿Cómo aprovechar el malhadado y condenado CIMSE, que es la prueba educativa de nivel nacional que se hace en Chile, que hoy día aprendí en España que se usa de una manera muy distinta en España, porque en Chile
se publican los resultados del CIMSE de todas las escuelas y se usa como herramienta para que las escuelas compitan por alumnos. Aquí, por lo que he aprendido, se le entrega únicamente a la escuela específica como una herramienta de mejora y aprendizaje. Pero sobre el CIMSE, sobre lectoescritura, es decir, y en esto hemos aprovechado, por ejemplo, revistas institucionales que nos dan, o periódicos que nos dan un espacio para que podamos difundir estos materiales, porque nosotros, por supuesto, no tenemos ni un peso. Nuestro principal problema es la pobreza franciscana en que vivimos todo el día, ¿no? Ahí rajuñando dinero para mantener el staff de la fundación, como toda ONG que se precia de tal en el mundo, ¿no? La campaña, como les dije, en tusmanos.cl, que es materiales que se pueden bajar en un sitio web, imprimir como póster y pegar en la oficina de la escuela, ¿no? Productos de información, todo esto son pósters que tú puedes bajar, imprimir y poner en tu escuela, ¿no? Tenemos, por cortesía de Terra TV, un programa de televisión online todas las semanas, en la cual hacemos una entrevista a alguna personalidad del mundo de la educación, y ahí aprovechamos de pasar nuestros avisos conceptuales, me refiero, ¿no? Y aquí voy a presumir, en el sentido de que, fíjense qué interesante, todo esto son tweets, son tuiteos, ¿no? Pero ustedes no los deben conocer, pero ¿quiénes son los tuiteadores? Un senador, Ignacio Walker, que está tuiteando desde la sesión del Senado. Es decir, nosotros estamos ahí en la sesión del Senado porque tenemos puerta abierta, otro de nuestros logros, a ser invitados permanentes a las comisiones parlamentarias. Entonces, este señor, que es de la oposición al gobierno, diciendo un interesante debate en la Comisión de Educación del Senado sobre calidad y equidad, una figura del gobierno diciendo ojalá no solo sea interesante, Mario tiene toda la razón, el gobierno dándonos la razón, un senador de la oposición en Comisión de Educación 2020, despedazando el proyecto de ley de calidad y equidad del ministro Lavín. Es decir, lo que les quiero hacer notar es que hemos llevado Twitter a la discusión parlamentaria. ¿Se fijan? Estamos ahí adentro, también nosotros, y entonces ahora los parlamentarios saben que cualquier cosa que ellos digan puede ser tuiteada, ¿no? Entonces esto es una especie de democracia digital de otro calibre. Por eso les digo que Twitter ya ha dejado de ser una bromita para nosotros y convertirse en una herramienta central. Este senador interesante, ahora ya no es senador, es ministro de gobierno, en Comisión de Educación, escuchando a Mario Báez de Educación 2020, muy interesante, apoyando el proyecto, pero advirtiendo que no está bien financiado, que era nuestra pelea legislativa del momento. Convergencia, que fue un día muy crucial en la discusión de un proyecto de ley muy crucial, nos las arreglamos para que uno de los principales medios de prensa nacionales saliera con una entrevista de plana completa a nosotros, criticando el proyecto de ley. Entonces tú le llegas por el lobby, le llegas por el Twitter, le llegas por la prensa, que los mismos parlamentarios abrieron la prensa ese día. Por eso vuelvo a insistir, el epicentro de esto no es usar las TICs solas en el aula, como lo escuchamos esta mañana, tampoco es montar un movimiento en una red social y pretender que únicamente con una red social vaya a funcionar un movimiento ciudadano, ¿no? Alguien nos ha preguntado y se nos pregunta, bueno, ¿y qué han conseguido? Yo creo que en este foro y en este contexto habría que explicar completamente el marco de política educativa de Chile para explicar cuáles son nuestros logros concretos en programas, en proyectos, en financiamiento, pero hay un link ahí que ustedes pueden linkear al documento que está en nuestro sitio web del balance de nuestros logros de política educativa.
Por cierto, tenemos varios principios fundacionales del movimiento. El primero es la independencia política. Es decir, la oposición y el gobierno saben que no estamos casados con ninguno, saben que vamos a aplaudir cuando hay que aplaudir, pero también saben que vamos a criticar cuando hay que criticar, y eso es lo que nos ha dado credibilidad. Lo segundo es transparencia total. Todo el mundo puede tener acceso a nuestras finanzas, a nuestro sitio web, a todo lo que decimos, es decir, la transparencia es otro principio fundacional. Y el tercero es la persistencia. Esto se llama Educación 2020 por el año 2020 y esperamos sobrevivir hasta el año 2020 porque estamos, a lo menos, porque estamos absolutamente claros de que la transformación de la educación en América Latina no se logra, y en España tampoco, no se logra de un día para otro, sino que ahí dándole y dándole y dándole al tema, ¿no? Comentarios de conocidos cientistas políticos. Interesante este comentario porque es del anterior ministro de Educación. Este es el que votaron los estudiantes, ¿eh? Es decir, este duró hasta hace como un par de meses atrás. Pero él reconoce públicamente en la televisión que en el proyecto de ley de calidad, todo lo que es el cambio de cómo se nombra a los directores de colegios municipales y sus atribuciones, mayores sueldos, directores líderes, todo eso está inspirado en lo que ha dicho Educación 2020. Es decir, el propio ministro reconociendo que todo ese capítulo fuimos nosotros los que pusimos los platos sobre la mesa legislativa. Y creo que esto es, y con esto casi creo que voy a terminar, para que podamos conversar de esto o de la contingencia política de Chile, si es que ustedes quieren. Este es como el modelo de negocio al cual hemos convergido a prueba, error, caernos, o sea, esto ha sido un proceso de innovación ongoing, en el cual hemos ido aprendiendo de a poco, pero en ese color raro que no sé cómo llamar, que está ahí. ¿Cómo se llamaría ese color? El primero ahí como mamey, dirían los mexicanos, ¿no? Nuestro epicentro es desarrollo e integración de propuestas técnicas legislativas me refiero, de propuestas, de proposiciones concretas, como la de los directores. Un equipo de 4 personas dedicadas al área de estudios, ¿no? Pero en constante relación con los centros de estudio de política educativa y alimentados también por nuestros trabajos en terreno que nos permiten conocer la realidad. Pero el epicentro entonces es producir propuestas de política educativa. Después, esto es la multicanalidad que tenemos y esta es la esencia de la estrategia de posicionamiento, ¿no? Mailings de información y consulta, sitio web oficial, las redes sociales, es decir, Facebook y Twitter, básicamente, ¿no? Prensa y medios y lobby. Pero que además, si ustedes ven estas flechitas verticales, se retroalimentan entre ellas. No es que esta semana vamos a hacer algo por Facebook, sino la pauta de la semana es que vamos a tratar de incidir en este tema. Y cuando tratamos de incidir en este tema, lo lanzamos con documentos a los parlamentarios, pero por la prensa y por Twitter, o sea, va la batería completa de intervenciones, pero también muchas veces segmentadas. Es decir, documentos muy complejos, hemos descubierto que la ciudadanía ni los abre. Esos tienen que ir únicamente a los especialistas y a los parlamentarios y al gobierno. Mensajes cortos van a este otro segmento, es decir, también con un tema de segmentación de audiencias. Y la audiencia básicamente es de 3 tipos de audiencia. Uno es la ciudadanía en su conjunto y los adherentes nuestros muy en particular. Un segundo es todo lo que llamaríamos el mundo de los stakeholders políticos de la educación, que es una jungla infernal, como en cualquier país. Incluye los alcaldes, incluye el gremio de los profesores, incluye los centros de estudio, incluye las universidades, incluye... Stakeholder es una palabra norteamericana muy sabia. Shareholder
significa tenedor de acciones, ¿no es cierto? Es decir, como acciones de Telefónica, ¿no? Stakeholder es tenedor de estacas, literalmente. ¿Y quién es un tenedor de estaca? Cualquiera que te puede clavar una estaca en el corazón, ¿no? Para nosotros. Es decir, tenemos que permanentemente estar ahí haciendo como stakeholder management. Y déjenme decirles que el stakeholder management nos toma un porcentaje muy significativo del tiempo. Y finalmente el target central, que es el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que es el que al final aprueba o desaprueba lo que andamos proponiendo. Eso es, ¿no? Así que aquí termino mi presentación y abrimos espacio. Este es el equipo que les manda un cordial saludo desde Chile a todos ustedes, ¿no? Gracias por su atención. Y cualquier consulta que ustedes tengan, en el equipo incluso hay gente que no es full time, ¿eh? Es decir, full time son como 13. Sí. Cualquier consulta, ya sea sobre el movimiento ciudadano, sobre la estrategia de posicionamiento y redes sociales, o sobre el conflicto, estoy a su disposición para contestarles. Ya me acaloré, así que vamos a desnudar el alma aquí. Bien, mira, yo quería a ver si nos podías comentar un poco, remontándonos al origen. Al principio fue un movimiento ciudadano que tenía una estrategia a corto plazo. De un mes. Sí. Entonces, ¿cómo llegasteis a conseguir que se crease esa carencia para que incentivasen la posibilidad de que fuese a largo plazo? O sea, ¿qué estrategia fue la que creasteis para crear esa necesidad? Me encantaría decir que fue una estrategia, pero no lo fue. Mira, a ver, yo era y soy profesor en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Ese es mi trabajo formal, ¿no? Y tenía como hobby escribir columnas en una revista semanal de temas de políticas públicas, pero como un hobby, o sea, realmente era un hobby. Pero el tema de la educación yo lo traía ahí como que me revolvía el estómago, sin ser particularmente especialista ya por bastante tiempo. Y un día escribí una columna que fue una especie así como de bomba atómica, ¿no? Porque tuvo un impacto enorme en Chile. Porque en el fondo lo único que hice fue desnudar datos que ya existían, con cifras, con números, con información, que mostraba la terrorífica situación de la educación en Chile. Y eso era todo el propósito número uno, una columna. Y cuando se produjo todo este revuelo por la columna, emails y comentarios en radio, yo estaba feliz. Era, bueno, ¿cuál es el éxito de un columnista? Es que las columnas tengan eco, ¿no? Después comenzó esto de que los estudiantes de la Escuela de Ingeniería, que ojo, aquí hay otra casualidad del destino, como digo yo, nosotros tuvimos un movimiento estudiantil muy fuerte en el año 2006, que se llamó la Revolución de los Pingüinos. Y los dirigentes de la escuela de movimiento secundario, y toca que los dirigentes de la Escuela de Ingeniería, años más tarde, eran ex pingüinos, pero ahora ya más creciditos, eran pingüinos emperador, digamos, ¿no? Y son ellos los que se me acercaron a decir, bueno, profesor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿No? De ahí, ya, pero hagamos algo. Ellos llamaron a sus colegas de la Universidad Católica. De ahí se dio la casualidad de que nos invitaron a un programa de televisión, Tolerancia Cero, y ahí decidimos mandarnos a hacer unas poleras verdes que decían Educación 2020, poner un sitio web, poner un manifiesto lastimosamente breve de 2 páginas diciendo lo que había que hacer con la educación en Chile y llamar a adherirse a esto. Eso fue todo. Y la idea era, un mes más tarde, grabar en un CD los cédulas de identidad de todos los apoyantes y entregar el manifiesto con el CD en la puerta del Palacio Presidencial, no adentro, sino que al policía de la puerta, entregarlo en la puerta del Congreso, sacarnos una foto y voilà, ¿no? Ese era todo el propósito.
Pero a todo esto empezaron a llamarnos candidatos presidenciales, porque estábamos en campaña. Empezaron a llamarnos de la Cámara de Diputados. Nosotros no pedimos ir a la Cámara de Diputados, ellos nos citaron a nosotros. Yo creo que debemos ser el primer movimiento ciudadano en la historia que a los 4 días de nacer es citado a comparecer a la Cámara de Diputados a explicar sus planteamientos. Nosotros no sabíamos ni quiénes eran los diputados, ¿no? Y a los 7 días me invita a comer la ministra de Educación, a quien yo tampoco conocía. Y fueron ellos los que nos dijeron, oye, ustedes tienen que estabilizarse, crecer y gritar cada vez más fuerte. El propio aparato de Estado nos lo dijo, ¿no? Y ahí fue cuando decidimos salir a pasar el platillo y tratar de conseguir recursos para convertirnos en un movimiento permanente. No sé si eso te aclara la... ¿no? Así que cero planificación, cero. ¿Alguna otra consulta? Sí, por aquí. Dos preguntas, pero se va a hacerlas seguidas. ¿Sí? Primero, decirle que aunque acaba de comenzar el encuentro, ¿sí? Yo creo que escucharle a usted ha merecido la pena venir al encuentro solamente por escuchar. Oh, muchas gracias. Me siento honrado. Sí. Primera pregunta. Ese platillo, ¿quiénes aportan al platillo? Porque usted tienen 13 en staff, habrá más voluntarios porque toda esa... Sí. ¿Cómo es que qué tipo de voluntariado? ¿Hay mucho voluntariado? ¿Aportan instituciones o pequeñas? Mira, ha sido un tortuoso camino. En general, la gente en Chile tiene poca costumbre de donar, ni siquiera nuestros adherentes ponen una cantidad significativa de dinero. En parte algunos empresarios, pero que prefieren permanecer ocultos, ¿ah? ¿Por qué? Porque como nosotros somos un movimiento ruidoso, es un poquito peligroso, ¿no? Más proyectos que presentamos al Banco Interamericano o proyectos que hacemos en terreno que nos dejan algún recurso. Pero yo te diría que si tú me dijeras qué es lo que me quita el sueño a mí en la noche, es eso. Más que ya a estas alturas nuestro posicionamiento, porque eso ya está logrado con creces. La segunda pregunta es, hablaba del 80% de... ¿Lo puedo decir que tengo una experiencia mucho con profesionales chilenos? 80% de... Sí, disculpe un momento, tengo una experiencia muy grande de profesionales chilenos en África hace 20 años y es muy buena. Entonces, la pública tiene un 80% de la enseñanza. Y ahora ha bajado a 35%. Es que la otra enseñanza no pública recibe lo que en España se llama un apoyo económico del Estado. Mira, tú dices... ¿Cómo es que con profesionales de mucha calidad, cómo se compatibiliza eso con el sistema educativo chileno? Esa es tu pregunta. Mira, es que lo que pasa con Chile es que Chile, que luce para afuera muy nice, todo el mundo ahora nos pregunta, oye, ¿cómo es que hay crisis en Chile? País que está creciendo al 4 o 6% anual ahora, en medio de la crisis, y con un sistema educativo que su nivel promedio en el test de PISA es el mejor de América Latina. Entonces la gente dice, ¿por qué tienen ahora a los estudiantes lanzando piedras en la calle, no? Pero Chile, en términos generales, oculta la falacia de los promedios. El promedio del test de PISA es bueno, el promedio del ingreso per cápita es bueno, pero si tú miras la dispersión, te vas a encontrar con un pequeñísimo segmento de muy alto nivel educativo y de muy alto nivel de ingreso, que no debe ser más allá del 1 o 2% de la población, y no estoy exagerando, y de ahí para abajo hasta el 40% de analfabetos funcionales, ¿no? Entonces, la falacia de los promedios, se exporta la imagen de este Chile exitoso en promedio, pero no las profundas inequidades sociales y educativas del modelo implantado en Chile hace 30 años y que es el que los estudiantes decidieron decir, ¿sabe qué? Me lo cambia. El gobierno está completamente atrincherado en no te lo cambio. ¿Por qué? Porque son los mismos que lo diseñaron hace 30 años, incluso con nombre y apellido, las mismas personas, muchas de ellas. Y en eso ha ido escalando este conflicto a un nivel en que hoy día tenemos un paro nacional
buses quemados, o sea, lamentablemente el conflicto no se le ven muchas vías de salida hoy. No sé si hay, ¿sí? ¿Por ahí? Si te identificas también, por favor, perdón, me olvidé, ¿tú de dónde eres? ¿Sí? De España, pero ¿qué haces? Jubilado. Ya. ¿Y tú a qué te dedicas? Gestión cultural. Gestión cultural, en España. Sí. Gracias. Estamos bien, nos quedan 7 minutos para cerrar el negocio. Cristian Bravo, de Fundación Telefónica Chile. 2 consultas, Mario. Una, ¿cuál es tu opinión sobre la exigencia que están haciendo los estudiantes de la gratuidad de la educación en Chile? ¿Cuáles son los pros y los contras que le ves? Luego te hago la segunda. Bien. Mira, este movimiento está liderado en un 80% por los estudiantes universitarios y en un 20% por los secundarios. Nuestro planteamiento es, señores, nos encantaría que hubiera gratuidad en Chile, pero hay gratuidad en países como Alemania, cuya carga tributaria es 30 y tantos % del Producto Bruto. En Chile la carga tributaria propia del modelo socioeconómico chileno es 19. Entonces, si es que se mantiene en 19, nosotros estaríamos porque suba la carga tributaria, porque con esa carga tributaria tú no le puedes dar gratuidad a todos los alumnos. Y el gobierno no tiene, por lo visto, la menor intención de aumentar la carga tributaria, porque es un gobierno que cree que es como el Tea Party norteamericano, no sé si me explico, o sea, como que minimización del Estado a todo lo que se pueda. Y nuestro segundo planteamiento es que, señores, y esto lo hemos repetido, pero en 50 entrevistas, el partido de fútbol de la educación, los 90 minutos se juegan en preescolar y en básica. El alargue se juega en educación media y superior. Por lo tanto, mientras usted no me arregle, y los recursos debieran irse prioritariamente a eso, porque si tú no logras que un estudiante a la altura de octavo básico no entienda lo que lee, después es casi inevitable que ese estudiante va a tratar de entrar a la universidad sin entender lo que lee, ¿no? Entonces, vemos que no es, dada la carga tributaria de hoy, no es la prioridad central. La segunda pregunta es más específica, pero me interesa saber tu opinión. ¿Cómo ven los pros y los contras también de este CIMSE competitivo en Chile y este CIMSE que es informativo en España? Sí. ¿Cuál es tu opinión de cómo debiera ser esta medición de Mira, es que más que la medición hay que discutir el modelo educativo. Lo que hizo Chile hace 30 años es implantar un modelo educativo basado en la competencia de mercado, como concepto estructural, en que tienes escuelas particulares privadas pagadas, es decir, que no tienen nada que ver con el Estado, pero que son el 5%, 6%. Tienes escuelas que aquí se llaman, no me acuerdo cómo, pero particulares, pero subvencionadas por el Estado. ¿Cómo se llaman esas? ¿Cuánto? Concertadas, que son las que van creciendo como espuma, y las públicas, que son municipales. Ahora, el problema es que lo que se decretó en Chile hace 30 años no fue un modelo de libertad de mercado, sino que de libertinaje de mercado, en que cualquiera podía poner una escuela con 3 profesores, 20 alumnos, ¿no?, donde quisiera, y en que además hubo una lista larga de políticas cuyo efecto neto era la destrucción inevitable del sistema municipal, porque eso era parte del diseño, ¿no? Entonces, el CIMSE es la moneda de cambio del sistema de mercado, ¿me entiendes? Yo tengo mejor CIMSE, entonces trae tus alumnos para acá, y las escuelas viven tratando de robarse alumnos unas a otras, cosa que a nosotros nos parece infernalmente detestable, ¿no? Entonces el problema no es el CIMSE per se, sino que el modelo de competencia de mercado que se implantó en Chile, ¿no? Y el CIMSE es solamente una expresión de eso. No sé si te... Sí, no, gracias. Muy bien, no sé si hay alguna última por acá. ¿Tienes alguna pregunta en Twitter?
Ah, los tuiteros se están preguntando. Sí. ¿Y cómo se enteraron los tuiteros? ¿Por el streaming? Por supuesto. Muy bien. Sí. Nos pregunta el tuitero Echomali que qué ha sido lo más difícil de todo el proceso. Para nosotros, para Educación 2020. Mira, si tú hace 3 años o 2 años y medio me hubieras hecho esa pregunta, le contesto a nuestro amigo tuitero, yo te diría que en ese momento lo que a mí me desvelaba era el terror de que nadie nos... En Chile se tirara pelota, no sé cómo se diría en España, que nadie nos... Ayúdame a traducir, que nadie nos inflara, que nadie nos hiciera caso. O sea, que al final pasáramos como una cosa efímera, ¿no? Hoy día lo más difícil, lejos, es el tema del financiamiento, porque ya estamos completamente posicionados como referente. Es decir, el posicionamiento como referente te lo puedo ilustrar en que si el ministerio estornuda, 2 horas más tarde tenemos a toda la prensa llamándonos para preguntarnos qué opinamos del estornudo del ministro, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta tuitera? No. Bueno, pues entonces, muchas gracias por su atención.